Empezamos entonces con la primera parte de la respuesta del Señor, es decir, la parábola de los partícipes del banquete de bodas. O de los amigos del esposo. Y voy a hacer una consideración general de carácter histórico, para empezar, referida a la historia de la interpretación o lectura de las parábolas. En el siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, un autor protestante alemán llamado Jülicher escribió una obra extensa sobre las parábolas de Jesús. Esa obra no solo plantea una concepción reduccionista de las parábolas en cuanto a su significación posible, sino que además entiende siempre a las parábolas como un modo de hablar en términos vulgares o del lenguaje corriente acerca de realidades propias de los hombres en ese contexto histórico, para establecer a partir de allí una cierta comparación que lleve a una enseñanza. Uno de los efectos más negativos que esta concepción de las parábolas trajo como consecuencia es la idea de que las parábolas hay que entenderlas siempre como comparaciones inteligibles para cualquiera desde el marco de la experiencia humana corriente. Si nosotros aplicásemos esa idea a estas tres parábolas, lo que está haciendo aquí nuestro Señor es hablar en un lenguaje en el que usa la imagen de las bodas, en que usa la imagen de los paños nuevos y viejos, usa la imagen del vino nuevo y el vino viejo, de los odres viejos y nuevos, o de los odres en general, como imágenes de la experiencia humana al alcance de cualquiera, de las que se vale para hacer cierta comparación. Pero esta manera de pensar, que puede tener cierto elemento de verdad, de hecho lo tiene, cuando se convierte en el todo de la explicación del lenguaje parabólico, comete un error garrafal. ¿Cuál es el error fundamental del que parte esta visión? El desconocer que los interlocutores de nuestro Señor no son hombres cualesquiera a los que se les habla en un lenguaje meramente humano. Son los miembros del pueblo de Israel que desde Moisés hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo han recibido la palabra de Dios por medio de los profetas. Como dice el comienzo de la epístola a los Hebreos, en otros tiempos, o en los tiempos pasados, Dios habló a nuestros padres en muchas ocasiones y de múltiples modos, por medio de hombres enviados por Él, llamados profetas. Pero ahora ha enviado a su único Hijo. Las imágenes que usa el Señor no son meramente imágenes con un trasfondo de experiencia humana. Porque, insisto, aquellos a quienes les habla no tienen una experiencia meramente humana de la realidad.
tienen la experiencia de la realidad propia del pueblo de Dios. Las imágenes que el Señor evoca con su lenguaje y el lenguaje del que se vale no es un lenguaje meramente humano, es el lenguaje de la tradición del pueblo de Israel, lenguaje divino humano que lleva impresa la sabiduría de Dios, que lleva impresos los misterios de la revelación desde Moisés hasta la venida de Jesucristo. Pasar por alto esto es desconectar el lenguaje del Señor de su contexto real y por lo tanto condenarse a no entenderlo y casi seguramente a malentenderlo. Esta consideración que hago, que es una consideración general que hace, insisto, a la historia de la interpretación del lenguaje parabólico de los evangelios, sirve como introducción a la afirmación fundamental que voy a hacer a continuación, y es que estas parábolas, en mi opinión, no se entienden si no se las pone en el contexto de la tradición bíblica. En la primera parábola, la imagen central, fundamental, es la del esposo. Ahora, cuando los discípulos de Juan el Bautista oyen hablar del esposo, ¿piensan simplemente en cualquier esposo humano? Como puede ser el miembro de cualquier pueblo sobre la faz de la tierra que se habla del esposo, del banquete de bodas, y piensan en cualquier boda y en cualquier esposo. O pueden pensar en otra cosa. Y la respuesta clara es que no solo pueden, sino que en el marco de un planteo de carácter directamente religioso como el que están haciendo, es claro que tenderán fácilmente a pensar en otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa en la que pueden pensar? Porque advierto lo siguiente, están haciendo un planteo religioso acerca de por qué, mientras nosotros ayunamos, nosotros somos los discípulos de Juan. Y lo mismo hacen los fariseos. Ayunamos frecuentemente, ayunamos mucho. Los discípulos tuyos no ayunan. El planteo es plenamente un planteo religioso. Es un planteo acerca de la relación de los miembros del pueblo de Israel con Dios. Está claro. No están preguntando otra cosa a los discípulos de Juan el Bautista. Además, los discípulos de Juan el Bautista tienen su mente centrada en alguna otra cosa que no sea la relación del pueblo de Israel con Dios. La misión de Juan el Bautista, ¿cuál ha sido? Preceder inmediatamente al Mesías al que él debía presentar ante el pueblo de Israel. Es una misión eminentemente religiosa, pero dentro de la religión revelada. Juan el Bautista es profeta y más que profeta, según las palabras del Señor. Más que un profeta, porque es el precursor. Inmediato, directo. Los discípulos del Bautista saben que el Bautista ha señalado a Jesús como el Mesías, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso lo que el Señor les enseña a hacer a sus discípulos les importa sobremanera. No les puede ser indiferente, pero les importa ¿por qué? Por una curiosidad humana, porque se trata de costumbres más o menos distintas. Les importa porque por ahí pasa el misterio de la salvación. Si Él es el Mesías, es el enviado por Dios para establecer su reino. Por lo tanto, la pregunta es una pregunta acerca del misterio del reino. No es una pregunta cualquiera. Le están preguntando por qué los judíos, los israelitas
que quieren permanecer unidos a Dios, o sea, los fariseos, es decir, los que se separan de las costumbres del mundo, los separados por su fidelidad a la ley, a la Torá. ¿Por qué los fariseos, por qué nosotros los discípulos de Juan ayunamos mucho y tus discípulos no ayunan? La pregunta misma nos lleva a un cierto contexto, no nos lleva al contexto de las costumbres humanas habituales. De hecho, la pregunta con eso no tiene absolutamente nada que ver. La pregunta solamente puede tener auténtica resonancia si se la pone en la perspectiva desde la cual está formulada. Sí, Francisco, a ver. Sí. Teniendo en cuenta que Juan ya había manifestado a Jesús, ¿no tendrían que haber pasado los discípulos de Juan a ser directamente discípulos de Jesús? Claro. Acá Juan todavía vive, entonces siguen todavía a Juan, los discípulos de Juan. Y los discípulos de Juan, claro, esa es una pregunta fundamental. ¿Por qué los discípulos de Juan no todos siguen a Jesús? Porque algunos lo siguen. Lo sabemos por el Evangelio según San Juan, ¿sí? Entre los discípulos de Juan estaban Simón Pedro, su hermano Andrés, otro a quien Juan no nombra, que es probablemente su hermano Santiago. O sea, hay discípulos de Juan que siguen a Jesús directamente. Más aún, formarán parte del grupo de los 12. ¿Se entiende? Claro. Todos los discípulos de Juan, es claro que no. Que algunos tienen reservas, ¿no? Muchos comentaristas ya desde la época patrística en adelante hacen hincapié en que el hecho de que pregunten una cosa así manifiesta una especie de actitud ya de cerrazón ante la revelación, ¿no? Lo cual tiene que ver con lo que usted está cuestionando, Francisco, como si el Bautista ya les ha señalado quién es el Mesías, no lo siguen sin más, ¿no? Esa pregunta es muy relevante para todo lo que tenemos que entender ahora, ¿no? Sí, hay algo en la actitud de ellos que se resiste a seguir a Jesús. Y esta pregunta es una manifestación de esa resistencia. Adviértase, quizá hay algo en ellos de viejo que no están dispuestos a renovar. Y ahí empieza a aparecer el tema de lo nuevo y lo viejo, ¿sí? ¿Se ve? A lo mejor hay en ellos algo de Viejo Testamento, diría, por ejemplo, San Jerónimo, que entiende las otras dos parábolas fundamentalmente como un contraste entre la antigua alianza y la nueva alianza, ¿no? Hay algo en ellos de viejo en un sentido religioso, que no están dispuestos a renovar. Quieren conservar el odre viejo, quieren conservar el vestido viejo. Ya llegó el tiempo del paño nuevo y del vino nuevo. ¿Se entiende? Bien, por ahí empieza a aparecer la relación entre la parábola del esposo y las otras dos, ¿sí? Muy bien. Y otra, yéndonos un poco más, sí. ¿Por qué no se volvió Juan directamente un discípulo de Jesús? Juan propiamente es un discípulo en el fondo de Jesús. Juan, advirtamos que desde el punto de vista histórico ni siquiera tiene ocasión de convertirse luego en su discípulo porque muere al poco tiempo del inicio de la misión pública de Jesús, ¿sí? Claro. Si el designio de Dios para Juan es que dé testimonio con su vida de su fidelidad profética, ¿no? No solo es precursor de Jesús porque lo anuncia, sino también porque por el modo de morir anuncia el misterio de la cruz de Cristo, ¿verdad? Pero es discípulo en sentido profundo porque Juan cumple íntegramente y hasta dar su vida con la misión que el Padre le ha encomendado. ¿Está claro? Y por lo tanto es un fiel discípulo del Hijo, aunque no sea discípulo en el sentido estricto técnico, ¿sí? Claro. Sí. Pero aquí lo que tenemos que entender entonces es qué significa esto de la imagen del esposo. Porque la pregunta que yo había hecho es,
esta referencia al esposo, esta imagen del esposo, en los discípulos del Bautista, en los fariseos, sugerirá solamente una imagen de la experiencia vulgar. Primero he destacado que la pregunta no nos remite al horizonte de la experiencia vulgar, y por lo tanto no hay por qué pensar que la respuesta también lo hará, ¿no? No hay por qué pensar eso. La pregunta es rigurosamente religiosa, más aún es teológica, porque se refiere a una cuestión que hace a la relación entre el pueblo de Israel y Dios. Pero para ubicarnos en lo que puede sugerir esta imagen del esposo a los miembros del pueblo de Israel, vamos a empezar por leer dos textos de los Salmos y hacer alusión a dos libros íntegros de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Empecemos por el Salmo 45 en realidad de la Vulgata, 45. Leemos desde el comienzo, desde el versículo 2, pero después vamos a saltear. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. 45 de la Vulgata. Sí. Perdón, 44 de la Vulgata, no 45. Ah, 44 de la Vulgata. Claro. Dije bien de entrada y después me corregí mal. 44 de la Vulgata, Francisco, no 45 del hebreo, claro, de la numeración masorética. 44 de la Vulgata. Sí. 44 de la Vulgata. Sí. Bullendo está en mi corazón un bello canto, que al rey voy a cantar. Sea mi lengua como el cálamo de veloz escriba. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. En tus labios se ha derramado la gracia, y te ha bendecido Dios con eterna bendición. Muy bien. Hasta allí nos ubicamos en un canto de alabanza dirigido al rey, ¿no? Sí. Al rey dedico mi cántico. Al rey voy a cantar, sí. Bien. Al que llama el más hermoso de los hijos de los hombres, ¿en virtud de qué? De la gracia y de la bendición de Dios que se ha derramado sobre él, ¿no? Sí. ¿Es el rey que entonces? Si la gracia de Dios se ha derramado sobre él, este salmo es un salmo referido al rey como ungido de Dios. O sea, es un salmo de tema mesiánico. ¿No son acaso todos los reyes ungidos? Los reyes, no, de los reyes de Israel sabemos que fueron ungidos los que directamente eligió Dios, ¿sí? Después, en qué medida el rito de la unción se conservó y se repitió ya como un rito hecho humanamente para indicar que el rey tiene que ser un ungido de Yahvé, es otra cosa, pero los que están ungidos directamente por mandato de Dios son solamente Saúl y David. ¿Eh? Y David es figura del rey mesiánico, figura y además ascendiente, ¿no? Antepasado. Pero lo que nos interesa destacar es que este salmo se transforma luego en un canto nupcial. Es un canto nupcial. ¿Qué es lo que canta del rey? Y canta las bodas del rey. Ya en el versículo 8, ¿qué dice el salmo? Dice: amas la justicia y aborreces la iniquidad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con el óleo de la alegría más que a tus compañeros. Más que a tus compañeros, ¿no? Ahí advirtamos que aparecen los compañeros del rey. Que si el rey va a ser el esposo de las bodas,
son los hijos de la sala del banquete. ¿Sí? ¿Cómo sigue el salmo? Mirra, aloe, casia exhalan tus vestidos, y el sonido de los instrumentos de cuerda te alegra en tus marfileñas estancias. Bien. Hijas de... Sí. Ahora suenan instrumentos que alegran al rey en las estancias del palacio, ¿no? Estancias de marfil tienen. Bueno, son estancias preciosas. Adelante. Claro. Hijas de reyes figuran en tu corte, y a tu diestra está la reina, toda oro de Ofir. Oye, hija, mira, dame tu oído, olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre, que prendado está el rey de tu hermosura, pues que él es tu señor, sírvele a él. Sírvele a él. Ahora se dirige a la esposa. ¿Se ve? El poema es un cántico nupcial que alaba al esposo, se dirige a la esposa y luego habla sigue hablando de ella, ¿no? Toda radiante de gloria entra la hija del rey, su vestido está tejido de oro, ¿no? Sí. Detrás de ella las vírgenes, sus compañeras, son introducidas a ti. Y luego el augurio de la descendencia, ¿no? A tus padres sucederán tus hijos, los constituirás por príncipes de toda la tierra. Yo quisiera recordar tu nombre de generación en generación, por eso los pueblos te alabarán por siempre, jamás. Este salmo es un salmo que celebra bodas de un rey, pero de un rey especialmente ungido por Dios. Y en la tradición del pueblo de Israel tendió a interpretarse como un salmo mesiánico, es decir, un salmo acerca del rey que vendría como Mesías para traer el reino de Dios. Pero ¿por qué la imagen de un rey ungido puede asociarse sin más al Mesías? El trasfondo de esto está en que la imagen del esposo en la literatura bíblica, en la tradición del pueblo de Israel, se aplica a Dios. Eminentemente se aplica a Dios como el esposo de ¿quién? Como el esposo de Israel. Dios es el esposo de Israel. La imagen de Dios como esposo aparece ya en el Salterio. Vamos ahora al Salmo 18. Salmo 18, no vamos a leerlo todo, es un salmo muy conocido, muy cantado, que inicia diciendo: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Toda la primera parte del salmo hace referencia a este pregonar los cielos la gloria de Dios. Y en ese cielo que pregona de la gloria de Dios hay algo que es como una imagen que nos remite a Dios mismo. Porque para que ese cielo pregone la gloria de Dios, ese cielo tiene que estar visible. Y para que sea visible, tiene que haber luz. Y en ese cielo que pregona la gloria de Dios hay una luz suprema, que es la luz del sol. Esa luz del sol es como la revelación de Dios en este texto del Salmo 18. Es lo que permite ver las obras de Dios y por lo tanto a través de ellas remontarse a su hacedor, a su creador. Permite ver la grandeza de Dios manifestada en sus obras. Y el sol está puesto en este salmo como una especie de imagen de la ley de Dios, porque la segunda parte del salmo, casi sin transición con esta contemplación de la gloria de Dios en su creación, pasa a ser una alabanza de la ley,
¿no? A partir del versículo 8, la ley del Señor es perfecta, restaura el alma, el testimonio del Señor es fiel, hace sabio al simple, etc., ¿no? La ley de Dios, la revelación divina, es la luz verdadera, es lo que hace sabio al simple, lo que hace puro al hombre, porque es purificadora, lo que pone la verdad, es decir, el cumplimiento del designio de Dios salvífico sobre la tierra. Es lo que ilumina, así como la ley, así como el sol ilumina todas las cosas y las hace visibles, así la ley de Dios ilumina a los siervos de Dios. ¿Está claro? El versículo 12 dice, también tu siervo es iluminado por ellos, refiriéndose a los mandamientos de Dios, ¿no? Los juicios de Dios, los mandamientos de Dios, que son verdad, son justos, son más estimables que el oro acrisolado, más dulces que la miel, que el jugo de los panales. Esos mandamientos, esos preceptos, esos juicios de Dios iluminan al siervo de Dios. También tu siervo es iluminado por ellos, ¿no? Como el sol ilumina todas las cosas. Pero del sol, ¿qué dice los versículos que van del 4 al 7? Eso es lo que vamos a leer del Salmo. No hay discursos ni palabras cuya voz deje de oírse. Su pregón sale de la tierra toda, y sus palabras llegan a los confines del orbe de la tierra. Puso en ellos una tienda para el sol, que semejante al esposo que sale de su tálamo, se lanza alegre a recorrer cual gigante su camino. El sol es como un esposo que recorre cual gigante su camino. ¿Sí? El sol es como un esposo. ¿Qué significa esto? La imagen es una imagen que hace alusión al esposo que se levanta de su tálamo, es decir, de su lecho, alegre, a recorrer el camino. Pero el sol aquí es la luz de Dios que irradia sobre todas las cosas, ¿no? Precisamente esta imagen del sol como un esposo es probablemente el punto de partida de otra imagen más profunda, en la que ya no es el esposo ese sol, que es a su vez imagen de ¿qué? De la palabra de Dios, de la ley de Dios, sino que el esposo es Dios mismo. Y esto es lo que encontramos ya, por ejemplo, en el libro del profeta Oseas. En el libro de Oseas, a través de todo el libro, Dios aparece como el esposo y el pueblo de Israel como la esposa. En esto no vamos a entrar, habría que leer todo el libro de Oseas. El que quiera entender a qué me refiero, lea todo el libro de Oseas y verá cómo el itinerario vital del profeta Oseas está puesto ahí como un correlato de la relación entre Dios y su pueblo. El itinerario vital de la relación entre Oseas y su esposa, que él es infiel reiteradamente, es un análogo de la relación entre Yahvé y el pueblo de Israel, que es como una esposa infiel. Mientras que Yahvé es el esposo siempre fiel, que procura constantemente arrancar a su esposa de la infidelidad para que se convierta y viva. La analogía de Dios como esposo radica, por lo tanto, en la revelación del amor misericordioso de Yahvé para con su pueblo. Ese amor misericordioso de Yahvé es lo que está asociado directamente a la imagen de Dios como el esposo. Ese amor misericordioso es el que, a través del mensaje de los profetas, va a centrarse en el designio de Dios de enviar a su Mesías, a su ungido, para instalar su reino, para llevar la salvación a todos los pueblos, según había sido anunciado ya a Abraham.
y preanunciado incluso a los primeros padres, en las palabras de Dios que siguen al pecado original. Ese misterio de salvación se va a concretar en ese envío de un Mesías, de un ungido por excelencia, que es un rey en el que se da la plenitud de la gracia y de la bendición, según el Salmo 44. Ese rey, además, será el mismo Dios. La imagen del Mesías como esposo y la imagen de Dios, de Yahvé como esposo de Israel, solamente convergerán, es decir, se harán una en Jesucristo. El otro libro del Antiguo Testamento que habla o que usa la imagen esponsalicia y que habla de Dios como esposo es el libro del Cánticos, el Cantar de los Cantares, ¿no? Este libro es sujeto de distintas interpretaciones, pero todas las interpretaciones tradicionales lo entienden directamente como una alegoría de la relación entre Dios e Israel, o como un canto en que Dios se desposa a su pueblo por medio de su ungido, de su enviado, de su Mesías. Tampoco vamos a entrar en el tema de este libro, pero basta con apuntar estos datos que acabamos de recorrer brevemente para advertir que en la memoria religiosa de los israelitas contemporáneos de nuestro Señor Jesucristo, el término esposo suscita una densísima referencia teológica. No es un término que meramente remita a la experiencia humana cotidiana. Es un término que remite al misterio del desposorio entre Dios y su pueblo. Pero eso no es todo en relación con este texto que estamos estudiando, porque ahora vamos a leer el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, capítulo 3 del Evangelio según San Juan, versículos 22 a 36. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y permaneció allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Ainón, cerca de Salim, donde había mucha agua, y venían a bautizarse, pues Juan aún no había sido metido en la cárcel. Se suscitó una discusión entre los discípulos de Juan y ciertos judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, está ahora bautizando, y todos se van a él. Juan les respondió diciendo: No debe el hombre tomarse nada si no le fuere dado del cielo. Advirtamos que ahora viene un hombre a plantearle un problema a Juan el Bautista, ¿no? Y el problema que le plantea es que todos los que estaban con Juan el Bautista ahora se van detrás de Jesús. Este es el tema que usted planteó hace un rato, ¿no? Todos se van detrás de él, sí, le dice este hombre a Juan el Bautista. Todos se van a él. Claro. Todos se van con él, ¿no? Y la respuesta del Bautista empieza diciendo: no debe el hombre tomarse nada si no le fuere dado del cielo. Ahora el Bautista se pone bajo la voluntad de Dios, plenamente, ¿está claro? Él ha venido a dar testimonio ¿de quién? De Jesús. Por lo tanto, no existe tal cosa como los seguidores de él. Claro. ¿Se entiende? Claro.
porque Él ha venido, el sentido de su misión, la que el Padre le ha dado, ¿cuál es? Dar testimonio de Jesús, mostrándolo ante el pueblo, diciendo, este es el enviado de Dios, este es el Mesías, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, que se vayan detrás de Él es el cumplimiento de la voluntad de Dios, ¿no? Bien, seguimos. Vosotros mismos sois testigos de que dije, yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado ante Él. Claro, yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado ante Él, claro, para prepararle el camino, ¿no? Adelante. ¿Y ahora qué dice? ¿Ahora qué dice? El que tiene esposa es el esposo. El amigo del esposo que la acompaña y le oye se alegra grandemente de oír la voz del esposo. Ajá. O sea que este tema del esposo también aparece, según el testimonio del Evangelio según San Juan, en labios del Bautista. No perdamos de vista que los que le van a plantear el problema a Jesús son los discípulos del Bautista, ¿eh? El Bautista ha hablado de este tema del esposo. ¿Qué es lo que dice el Bautista aquí? Vamos a releerlo y vamos a comentarlo brevemente. El que tiene esposa es el esposo. El que tiene esposa es el esposo. ¿A qué se refiere? ¿De qué puede estar hablando? Ahora volvamos a lo que brevemente presenté en un esbozo de la imagen de el esposo divino y del esposo mesiánico en el Antiguo Testamento. Dios es el esposo y el pueblo de Israel es como la esposa, ¿no? ¿A quién le pertenece el pueblo de Israel? A Dios. ¿Quién tiene esposa? Dios. El esposo. ¿A quién le pertenece el pueblo? ¿Me pertenece a mí, Juan el Bautista, como usted sugiere? Que los míos se me están yendo, se van con otro. De ninguna manera. ¿Se advierte esto? El que tiene esposa es el esposo. Porque ahora retomemos el hilo de la imagen que aparece en el libro de Oseas. El eje de la comparación está en el tema del amor y de la fidelidad o infidelidad. ¿Está claro? Y advirtamos que la pregunta que le está haciendo que se allega al Bautista es como si le dijese que sus seguidores le están siendo infieles, se van con otro, ¿no? Y entonces, si nosotros partimos de la imagen bíblica de Dios como esposo y de Israel como la esposa, entonces entendemos la respuesta de Juan. El que tiene esposa es el esposo. Pero además en Juan esto parece que debe tener una connotación específicamente mesiánica, porque la otra imagen que recorre el Antiguo Testamento es el Mesías, el rey mesiánico como esposo, ¿no? Como aquel mediante el cual se realizan los desposorios definitivos de Dios con su pueblo. Y lo que ha anunciado el Bautista es que el Mesías no es él, sino Jesús. Y ahora el esposo puede referirse directamente a él. Lo cual implícitamente parece llevarnos por lo menos a la pregunta de si el Mesías enviado no es también Dios él mismo, porque es el esposo. ¿Se entiende? Si el Mesías se declarase a sí mismo, se manifestase a sí mismo como el esposo del pueblo, estaría anunciando su divinidad en el lenguaje bíblico. Eso es clarísimo. Estas palabras del Señor acerca del esposo, las bodas, ¿son las únicas que Él usa para hablar del reino? No, hay otras parábolas que hablan del banquete del reino como un banquete de bodas. ¿Sí? El banquete de bodas del Hijo del Rey. El banquete de bodas es una imagen del reino. La parábola de las vírgenes
prudentes y las vírgenes necias también se refiere a una fiesta de bodas. O sea que la imagen de las bodas en nuestro Señor alude al desposorio mesiánico de Dios con su pueblo. Pero esto ya aparece en el lenguaje de Juan el Bautista y tiene su trasfondo en el lenguaje del Antiguo Testamento. Continuamos con la lectura y la terminamos. El que tiene esposa es el esposo. El amigo del esposo que le acompaña y le oye se alegra grandemente al oír la voz del esposo, pues así este mi gozo es cumplido. Preciso es que él... Fíjese Francisco, sí. Ahora en esta otra parte de la respuesta que está en el versículo 29, completa la imagen, ¿no? El amigo del esposo viene a ser él. Claro. Y que el pueblo reconozca a su Mesías, o sea que la esposa vaya con su esposo, es motivo de júbilo para el amigo del esposo. Claro. ¿Se ve? Sí, sí. Yo no me aflijo porque la gente se vaya detrás de él, al contrario, me regocijo. Mi gozo llega a su término, mi gozo está cumplido, dice el Bautista, ¿no? Sí. Mi gozo está cumplido. Preciso es que él crezca y yo mengüe. El que viene de arriba está sobre todos. El que procede de la tierra es terreno y habla de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, pero su testimonio nadie lo recibe. ¿Quién? Acá empieza una sección en la cual el lenguaje cambia y, según muchos exegetas, acá ya no oímos la voz de Juan el Bautista, sino más bien la de Juan el Evangelista. Ahora ya el lenguaje parece más bien el lenguaje del evangelista Juan, que continúa explicitando lo que está implícito en el discurso del Bautista. ¿Sí? Es decir, ahora Juan el Evangelista nos lleva a ver en Jesús el que viene de lo alto, es decir, el verbo que se ha encarnado para nuestra salvación, ¿no? Todo este lenguaje aquí es paralelo al del prólogo, ¿no? De hecho, termina diciendo: el Padre ama al Hijo y ha puesto en su mano todas las cosas. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que está sobre él la cólera de Dios. Se entiendan estas palabras como del Bautista o como la explicación, como he dicho, la profundización que hace el propio evangelista Juan del discurso del Bautista. La respuesta del Bautista que nos refiere Juan contiene directamente la imagen del esposo. Y más aún, del amigo del esposo. Y si hay discípulos de Juan, auténticamente, ¿qué serán? Amigos del esposo. ¿La parábola hace referencia a los amigos del esposo o no? Sí. ¿Y al esposo? También. En cualquier sentido, de esposo y amigos del esposo. O más bien, parece sensato entenderlos desde estas palabras que corresponden al testimonio de Juan el Bautista, como consta en el Evangelio según San Juan. Y yo creo que lo segundo es lo que se impone, ¿no? O sea que no solo tenemos todo el trasfondo veterotestamentario para entender la parábola del esposo aquí, sino que tenemos un paralelo del Nuevo Testamento. Y un paralelo muy significativo, porque se trata de palabras de Juan el Bautista, y aquellos a los que está hablando Jesús el Señor son discípulos de Juan el Bautista, que es de suponer que conocen el lenguaje de Juan el Bautista, que están imbuidos del lenguaje de Juan el Bautista, si son discípulos del Bautista. Pero además deben estar imbuidos del mensaje de Juan el Bautista, que es lo que no parecen estar. Ese es preciso que él crezca y que yo mengüe, es lo que no parecen entender. Eso de que el que tiene esposa es el esposo, tampoco lo entienden del todo. Ellos son discípulos del Bautista, y ahí se cierran.
y ahí se quedan. Con lo cual no son auténticos discípulos del Bautista. Sabemos por palabras del mismo Señor que el Bautista ayunaba, ¿no? Y hacía vida de suma aspereza, porque una de las recriminaciones que les hace el Señor a los israelitas de su tiempo, contemporáneos, es que no se vienen a bailar con ninguna música, ¿no? Porque vino el Bautista, que ayunaba, que se vestía con túnica de pelo de camello, que vivió una vida asperísima, y no le oyeron. Y vengo yo, que hablo con más mansedumbre, que me avengo a las costumbres humanas, y me tratan de amigo de los publicanos y de los pecadores, como si eso fuese un baldón. O sea que están dispuestos en todo momento a rechazar el mensaje que viene de Dios. Se dé de una manera o se dé de otra. Pero aquí lo que tenemos es esa gente que se apega a cierto aspecto de ese mensaje, en el cual se siente humanamente asegurado. Y en ese aspecto se cierran y son incapaces de ser auténticos discípulos de quien deben serlo, es decir, de Dios. Vamos a volver al texto de esta primera parábola y vamos a cerrar ya esta clase porque se ha hecho bastante larga y dejamos las otras dos para la próxima, ¿no? Pero vamos a releer el texto y vamos a tratar de entender el sentido completo. Ya hemos ubicado lo que podríamos llamar su ámbito de significación, pero vamos a ver lo que dice la parábola. El tema de la imagen del esposo lo hemos situado en su contexto y en su alcance significativo. No es una imagen que podamos entender como una mera comparación tomada de la experiencia humana. Tiene algo de eso, sí, pero no es solo eso. Es mucho más que eso. Volvamos al texto y leamos el versículo 15 entero. Y Jesús les contestó: ¿por ventura pueden los compañeros del novio llorar mientras está el novio con ellos? Pero vendrán días en que les será arrebatado el esposo, y entonces ayunarán. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que les dice Jesús? Hace un contraste entre una primera situación. La primera situación que consiste en que el esposo está con sus amigos, con sus compañeros. Y una segunda situación. En esa segunda situación el esposo les es arrebatado a los amigos del esposo. Y lo que dice acá nuestro Señor es que mientras los amigos del esposo están con el esposo, no hay lugar para el llanto. No hay lugar para la aflicción, como decía la traducción de Straubinger, creo. No hay lugar para el luto. ¿Por qué? Y porque el esposo está con ellos. ¿Qué quiere decir que el esposo está con ellos? Que el esposo ha venido a ellos para la celebración del banquete de bodas. No en vano los compañeros son llamados los hijos de la sala nupcial, los hijos de la sala del banquete de bodas, ¿no? La sala del banquete de bodas es donde se festeja las bodas. Mientras el esposo está con los amigos del esposo, es el tiempo de ¿qué? Del banquete de bodas. Es el tiempo de la llegada del esposo para la celebración de las bodas. Vendrá tiempo, dice en la otra parte, y ahí viene la antítesis, el contraste que tiene esta parábola. Vendrá tiempo en que el esposo les será arrebatado. La expresión es sumamente significativa, ¿no? No dice
el esposo se irá, el esposo ya no estará, sino que el esposo les será arrebatado. ¿No? Vendrán días, eleusontai de gemerai, jotan aparci apautón honinfíos. Vendrán días en que será apartado de ellos el esposo. Será apartado o les será arrebatado. ¿Cómo traduce allí? Arrebatado. Arrebatado. Bien, a ver, fíjese. Leborati dice: les será quitado. Straubinger dice: les será quitado también, como Leborati. Y Alonso llegará un día en que le será arrebatado, en el que le arrebaten el novio. En que le arrebaten. Sí. Entonces, dos, quitar de nuevo y. Arrebatado. Sí. ¿Sí? Alude a otro día, a otro tiempo ahí. El día. Hay un día. Llegarán días. Están los días de la boda y están los días en que el esposo será arrebatado, será quitado. Les será quitado a los compañeros del esposo. Y entonces ayunarán. ¿De qué puede estar hablando acá nuestro Señor Jesucristo? El grueso de la exégesis patrística y de toda la tradición exegética clásica entiende que el Señor está haciendo alusión aquí al contraste entre el tiempo de su vida sobre la tierra y el tiempo de su pasión y muerte, en que Él les es arrebatado a los discípulos. De hecho, en el Evangelio de Juan encontramos, en el discurso de la cena, la advertencia que les hace el Señor a los discípulos de que ahora Él se irá y ellos se entristecerán. Pero enseguida volveré y se alegrarán, es decir, la resurrección. El misterio de la resurrección es el misterio del gozo de allí para siempre en la iglesia. Pero una vez que el Señor asciende, su presencia en medio de los cristianos, en medio de los suyos, de los compañeros del esposo, es en la unidad del Espíritu, ¿no? Y mientras dure el tiempo de este mundo, o sea, mientras estamos en el mundo sin ser del mundo, permanecemos en una situación en la cual el esposo está con nosotros y no está con nosotros. Y por eso, dicen los padres de la iglesia, en la iglesia hay tiempos de ayuno y tiempos en que no se ayuna. Ayunamos en la Cuaresma, pero celebramos en la Pascua. Es decir, hay tiempo en el cual ayunamos y hay tiempo en el cual celebramos la alegría del esposo que está con nosotros. Aunque esa presencia del Señor con nosotros es constante y en todo momento tenemos que tener la alegría de la Pascua. Por eso el domingo, día del Señor, en toda la tradición cristiana, nunca es día de ayuno. Ni siquiera los domingos de Cuaresma. El domingo no se ayuna, porque es el día del Señor, el día en que el Señor resucitó. Y es el memorial permanente, perenne, constante, del banquete de bodas del Cordero, del esposo. El ayuno está tomado acá como signo de aflicción, de tristeza, de luto, si se quiere, ¿no? Pero en su comentario al Evangelio según San Mateo, San Alberto Magno, el gran doctor del siglo XIII, ¿no? Recordemos que en el siglo XIII hay 4 grandes doctores de la Iglesia
que son San Alberto Magno, San Antonio de Padua, Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura. 2 dominicos, 2 franciscanos, ¿no? Los 4 doctores de la Iglesia. Los dominicos son Alberto y Tomás, y los franciscanos son Antonio y Buenaventura. Los 4 han escrito comentarios de los evangelios, dicho sea de paso. No, en realidad comentarios en sentido propio escriben los 3 que eran doctores escolásticos, que son Alberto, Tomás y Buenaventura, y que enseñaban en universidades, digo. Antonio tiene comentarios a todos los evangelios, pero a modo de sermones, ¿no? El grueso de la obra de San Antonio de Padua que ha quedado escrita son sermones, son testigos de su predicación. Fue uno de los más grandes predicadores de su tiempo, San Antonio de Padua. Pero de los otros 3, el único que comentó los 4 evangelios es San Alberto. San Alberto comentó los 4, por extenso. La obra exegética de Alberto es muy importante. Tiene comentarios muy profundos y muy amplios a los 4 evangelios. Santo Tomás comentó de un modo más escueto, más sucinto, escribió lecciones sobre los evangelios de Mateo y de Juan. Y San Buenaventura tiene un extenso también, muy prolijo, extenso comentario al Evangelio según San Lucas. Pero ahora voy a leer un pasaje del comentario de San Alberto Magno al Evangelio según San Mateo en el texto que estamos estudiando ahora. Y se refiere al tema del ayuno. Advierte que entre los santos el ayuno es triple. 1, satisfactivo. Otro, contristativo. Y el tercero, letificativo. He dejado prácticamente las palabras latinas sin traducir. Satisfactivo quiere decir que da satisfacción, en el sentido de satisface como cumple con un pago o penitencia, ¿no? El segundo es contristativo, es decir, que produce tristeza. El primer ayuno va unido entonces al satisfacer por las faltas de uno o de otros. El segundo va unido al entristecerse, al luto. Y el tercero es un ayuno de regocijo, de alegría. Satisfactivo es aquel del que dice el libro de Joel, capítulo 2, versículo 15, santificad el ayuno, convocad a la asamblea del pueblo, etc. Y también la segunda a los Corintios, capítulo 6, versículos 5 y 7. En muchos ayunos, por medio de instrumentos de justicia, a derecha y a izquierda. Contristativo, en cambio, cuando alguien, en virtud de la tristeza, incide en el tedio y fastidio del solaz corporal. Y con este ayuno ayunaron los antiguos padres por la tristeza de la ausencia del Cristo. Así también han ayunado los apóstoles en el tiempo de la pasión de Cristo. Es un ayuno que surge de la tristeza, y ante la tristeza por la pérdida de un bien trascendente, las cosas de este mundo no se quieren, no se desean. Esto es lo que está diciendo.
¿no? El primero es un ayuno de penitencia, es un ayuno de conversión que busca satisfacer por las faltas. ¿Está claro? El primero, ayuno satisfactorio o satisfactivo, que es un reconocimiento de la necesidad de volverse a Dios. El segundo, este contristativo, es un ayuno en el que cae el que lo que tiene es el amor de los bienes trascendentes. Y cuando estos bienes se alejan, cae en una especie de tedio o fastidio de las cosas temporales. Cuando ve que esos bienes no los tiene cerca, surge una especie de cansancio, de hastío de las cosas de este mundo. ¿Sí? Ayuna porque la comida temporal no le atrae. ¿Se ve? Eso es lo que está diciendo. Es el ayuno de la tristeza, es el ayuno del luto. ¿Está claro? Es un ayuno espontáneo que surge no del anhelo de conversión y de pagar a Dios la deuda que se le debe, ¿no? Volviéndonos a Él, reconociéndonos pecadores en su presencia, sino que ese es el ayuno de que habla el libro de Joel, en que todo el pueblo es llamado a penitencia. O el caso del libro del profeta Jonás y el ayuno de los ninivitas, ¿sí? Jonás predica penitencia, y los ninivitas, ¿qué hacen? El rey de Nínive manda ayunar a todos los ninivitas para que reconozcan que son pecadores y se conviertan ante la predicación del profeta, ¿sí? Cambien su conducta. El ayuno del bautista es ese, ¿no? ¿Está claro? El ayuno que el bautista ha ejercitado él mismo, el ayuno con que el Señor Jesucristo inicia el tiempo de su ministerio público, o sea, la cuarentena en el desierto, es eso también. Es un modelo de abstención de las cosas del mundo para estar solo con Dios y por la fuerza divina vencer al maligno, al que no vence el mundo, sino solo Dios. Hay otro ayuno que es este ayuno contristativo, dice. Es el que tenían los del Antiguo Testamento porque no estaba con ellos todavía el Mesías. O es el de los apóstoles, dice, ante la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús les habla a los discípulos del Bautista en esta parábola, parece estar aludiendo a que no pueden tener ese ayuno, ¿no? Y la alusión al llanto parece correlacionarse con esto, ¿no? Si tenemos que pensar a qué ayuno está aludiendo aquí la respuesta del Señor, es el ayuno contristativo. Ahora no es el tiempo de la tristeza, es el tiempo de la alegría, porque los compañeros del esposo están con el esposo. Se advierte. Eso además hace, si centramos ahí el significado de la respuesta del Señor, está en perfecta correlación con el episodio anterior, el que estudiamos antes de este, que es el de la vocación de Mateo. Ahí el núcleo semántico está en la respuesta que da el Señor a los fariseos en torno a que Él es el médico que ha venido a sanar a los enfermos. Y entonces es el tiempo ¿de qué? De la salvación. Y el tiempo de la salvación en que los enfermos son sanados. En todo este contexto, ¿Jesús hace milagros de curación o no? Son signos de que ha llegado el reino. Y si el reino de la salvación, el reino de la salud ha llegado, es el tiempo de la alegría, no de la tristeza. ¿Está claro? ¿No es tiempo de conversión? Sí, claro. Sí, claro que sí. Advirtamos que no se trata de que no quepa ningún ayuno aquí. El que no cabe es el ayuno del luto. ¿Por qué? Porque ha llegado el esposo.
y es el tiempo del banquete, de bodas. Si reconocen al esposo, ¿se alegrarán o no? Y entonces no hay por qué ayunar. Si no se alegran de la venida del esposo, porque no lo reconocen. ¿Está claro? Entonces puede que sea bueno que ayunen para que se conviertan y vivan, para que reconozcan al esposo, pero no que ayunen para creer que ellos son superiores a los amigos y compañeros del esposo, porque si es ahí que van, están perdidos, porque el ayuno ya no les sirve de conversión, no es ni ayuno de satisfacción ni ayuno de alegría, y menos todavía el otro que vamos a mencionar ahora. El tercer ayuno es el letificativo, de leticia, que en latín significa alegría, ¿no? El que causa alegría. Cuando, en virtud de la plenitud de espíritu, caen el olvido y fastidian todos los deleites corporales. Como dice Gregorio, San Gregorio Magno, que gustado el espíritu, resulta insípida toda carne y toda delectación carnal. Y así ayunó Moisés en el monte con el Señor. El texto del Éxodo no dice explícitamente que ayunase, los remito a Éxodo capítulo 24, versículos 15 al 18, sino que pasó 40 días y 40 noches en lo alto del monte. Pero precisamente esos 40 días y 40 noches en lo alto del monte, con Dios solo, son un signo de la cuarentena del Señor en el desierto, ¿no? Y por eso se ha interpretado siempre en la tradición israelítica del Antiguo y del Nuevo Testamento que se trata de una cuarentena de ayuno también, ¿no? Pero ahí hay ayuno, ¿por qué? Por lo que le dice el Señor al maligno, ¿no? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra salida de la boca de Dios. Ahí Moisés está lleno ¿de qué? De la presencia y de la palabra de Dios. Al modo en que podía estarlo el profeta en el desierto. Claramente inferior al modo en que Jesús, en cuanto hombre, estaba pleno de la presencia de Dios, porque él mismo personalmente es Dios. En él, en Jesús mismo, esa plenitud espiritual existe siempre, desde el instante de su concepción. Es la plenitud del espíritu que puede ayunar porque está colmado, está pleno de la beatitud divina, de la beatitud que es don de Dios. Y en el caso de Jesús, no solo en su humanidad, de la beatitud eterna, porque al mismo tiempo que veador fue comprensor, es decir, gozó de la visión beatífica en su espíritu humano, sino que además él mismo, siendo Dios en persona, es la eterna beatitud divina. Pero la plenitud que se da en la humanidad de Jesús es superior a la de cualquier otro, ¿no? Eso quiere decir, y el modo en que se da es singularísimo, no existe otro en quien se dé igual. Pero esa alegría exultante de estar colmados del Espíritu, como María cuando canta en el Magnificat, como Zacarías cuando canta en el Benedictus, como todos los místicos a lo largo de la historia, hace que las cosas del mundo resulten insípidas, ¿no? Es un ayuno por alegría, dice acá, es un ayuno letificativo, dice San Alberto. ¿Y en los discípulos se podía dar esto? Y hasta cierto punto sí, está claro. Y de hecho se daría en algunos momentos, pero no el ayuno como una práctica de satisfacción o como una práctica de luto. Eso es lo que no podía caber en los discípulos, ¿se entiende? La práctica de satisfacción
tenía que retroceder forzosamente, y ahí está el signo de que los discípulos de él no ayunen. ¿Por qué? Para mostrar con claridad que la salvación venía solamente por la gracia de Cristo. Después vendrá el ayuno de los discípulos, imitando su cuarentena del desierto, que es el ayuno cristiano, ¿no? El ayuno cuaresmal, como dije, ¿no? Ese ayuno, a lo largo de la historia de la Iglesia, aparece, pero es un ayuno subordinado al de Jesucristo, en el cual el ayuno de satisfacción y de penitencia va unido a este otro último, ¿no es cierto? Y en parte, pero de otra manera, al segundo. Ahora, lo que no puede haber acá directamente es ese ayuno del luto. Eso es lo que descarta el modo de hablar del Señor, ¿no? Ese ayuno de la tristeza, porque el esposo está con ellos, ¿no? Más un esposo está porque el esposo ha llegado, ha irrumpido, ha venido, y no puede caber otra cosa que la alegría. ¿Se entiende? Y la celebración de que ha venido el que quita el pecado del mundo. Es claro esto, ¿no? Bien. Vamos a dejar aquí y la próxima retomaremos un poquito esta parábola para enlazarla con las dos que nos quedan y ver cómo se relacionan entre sí, ¿eh? Explicando cada una de ellas, por supuesto, ¿no? Bueno, eso será la próxima clase, si Dios quiere. Muchas gracias a todos los que hayan asistido a esta clase y será hasta la semana que viene. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén.